Días una vez más, el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Yo les pido el favor que abramos la escritura en el Evangelio de Mateo y vamos a leerla todos juntos. Todos juntos vamos a leer ese pasaje que nos corresponde hoy de la escritura. Les pido que por favor nos pongamos sobre nuestros pies un momentico mientras leemos y oramos. Mateo capítulo 5. Ahí estamos estudiando expositivamente el Sermón del Monte. Vamos en los versículos, nos corresponde hoy 27 al 30. Versículos 27 al 30. Bueno, leemos la palabra del Señor a la voz de 3. Mateo 5 del 27 al 30. 1, 2, 3. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Gracias, Señor, por su palabra. Le rogamos, le suplicamos en el nombre de Jesús que ella sea viva y eficaz en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Señor, que tú me puedas usar, Señor, para hablarnos a cada uno de nosotros cuál es tu voluntad en tu palabra para nuestras vidas. Y que nosotros, Señor, podamos tener un corazón dispuesto, no solo, Señor, a escuchar, sino a vivir tu palabra, Señor, cueste lo que nos cueste, Padre. Sabemos, Señor, que vivir su palabra trae, Señor, implícitamente para cada uno de nosotros sacrificio, Señor. El negarnos a nosotros mismos, esfuerzo, disciplina. Pero, Señor, cantábamos ahora que el Señor Jesucristo no escatimó entregarse por todos nosotros. Señor, ¿qué sacrificio podemos hacer nosotros en comparación con el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz? Ayúdanos pues, Señor, a ser valientes y esforzados por poner por obra tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces continuamos hoy con este tema, mis amados hermanos, que corresponde del Sermón del Monte. Ahí hay unos títulos en la mayoría de nuestras Biblias. Recordemos que esos títulos que aparecen ahí no son inspirados, pero son como una guía de lo que vamos hoy a tratar con la ayuda del Señor de enseñar. Va a hablarnos el Señor Jesucristo acerca del mandamiento del adulterio. Verso 27. Dice el Señor Jesucristo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Bien clara y bien puntual la escritura. No necesitamos intérprete ni eruditos para poder cada uno de los que estamos hoy presentes entender cuál es la voluntad del Señor. No cometerás adulterio. Y ya, no le pongamos más, no le pongamos menos. Esa es la voluntad de Dios para todos los matrimonios. No al adulterio, no a la infidelidad. Pocas cosas producen tanto dolor como el descubrir que su esposo o su esposa es infiel. Entre otras, pueden producir emociones como la tristeza, el rencor, el odio, el resentimiento. Pueden nacer raíces de amargura. Pueden levantarse deseos de venganza. Cuando podemos descubrir que la persona en la que más confiábamos, la persona que más amábamos, nos traicionó, nos abandonó, fue infiel. Todo eso y mucho más puede ocurrir
cuando se descubre una infidelidad. La Biblia considera el adulterio como uno de los pecados más dañinos, más destructivos que puedan haber para la iglesia del Señor, para la sociedad en general, pero muy particularmente para la familia, para los matrimonios. En muchos casos de infidelidad, el resultado es el divorcio. No en todos, pero la gran mayoría de los casos termina en divorcio el matrimonio. Tema que me corresponde la próxima enseñanza, porque casualmente, nada es casual en la Biblia, después de esta enseñanza del adulterio, el Señor Jesús enseña acerca del divorcio, que es lo que vamos a estar estudiando si Dios nos presta la vida en un mes. Entonces, hermanos, es uno de los pecados más terribles que puedan existir en la naturaleza de nosotros los hombres. Por eso la Biblia habla tanto y con tanta claridad acerca del adulterio. Porque el adulterio, les repito, sus consecuencias son destructivas. Son destructivas. Destruyen familias, destruyen hijos, destruyen sociedades, destruyen iglesias. No queda nada bueno del adulterio. Y téngalo por seguro que no hay adulterio que se vaya a la tumba. Puede usted durar 5, 10, 15, 20 años en una relación de infidelidad y tarde o temprano eso sale a la luz. Es más, yo pienso que un adulterio que se prolongue en el tiempo de manera oculta, cuando estalle es peor la cosa. Cuando estalle es peor que de pronto recién hay una aventura ocasional. Vamos a mirar algunas, a manera de introducción, algunas generalidades, muy poquitas porque son muchas, que enseña la Biblia acerca del adulterio. Por ejemplo, aquí en labios del propio Señor Jesucristo, nos recuerda que el adulterio es uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 14 dice la palabra del Señor: no cometerás adulterio. Éxodo 20, 14, no cometerás adulterio. Y aquí en Mateo 5 el Señor Jesucristo no lo recuerda. Oísteis que fue dicho: no adulterarás. Pero ¿qué más podemos mirar acerca de alguna generalidad del adulterio? Aparte de lo anterior, aparte de que es un mandamiento, también es una prohibición. A lo largo de toda la Escritura, el adulterio es una prohibición de parte de Dios. Ahora, no lo podemos ver en este sentido como es un Dios que nos quiere negar las cosas buenas de la vida, no. Cuando hablamos en los términos de que Dios prohíbe para nosotros ciertas conductas, esas prohibiciones son bendiciones, en última, son por nuestro propio bien. Porque muchas veces se podría interpretar de que, el Señor prohíbe el adulterio, como si Él de manera amañosa quisiera prohibirnos de algo bueno. No, cuando hablamos en esos términos tenemos que entender que esas prohibiciones de Dios, que conoce la naturaleza humana, pues es el creador de cada uno de nosotros, son para nuestro propio bien y cuidado. Hay un texto que no lo vamos a leer, yo se los dicto. Deuteronomio 22, 22. Habla de que el adulterio es prohibido en la Biblia. Otra, el adulterio es una conducta sexual practicada por quienes no heredarán el reino de los cielos. Una de las características o estilos de vida de aquellos que nunca van a entrar al reino de los cielos es la práctica del adulterio. Ojo con las palabras. Práctica del adulterio. Es su estilo de vida, es su manera de vivir. No se remuerde, no lo piensa, no medita en las consecuencias de sus actos. No tiene temor a Dios para nada. Lo que Él le provoca, eso lo hace. Esas personas con ese estilo de vida, que entre otras cosas los caracteriza, si son casados, el adulterar, la Biblia dice que eso es propio de los que no entrarán al cielo cuando mueran. Miremos Gálatas capítulo 5, verso 19. Ese sí lo vamos a leer. 5:19, hablando Pablo de las obras de la carne. Dice el apóstol Pablo: y manifiestas, es decir, evidentes. ¿Por qué? Porque las personas que las practican ni siquiera se sonrojan. Hoy en día a las personas ni siquiera les da pena que los descubran en la calle con una mujer que no es su esposa. Antes como que se siente orgulloso. Anteriormente había como más pudor, ¿cierto? Como más temor a que los descubrieran y los vieran. No, hoy en día no. Las obras de la carne son evidentes. Cualquiera las detecta. Y manifiestas son las obras de la carne, que son
lugar, ¿cuál? Adulterio. Adulterio. Y todas las otras que continúan de primero tienen que ver con pecados de naturaleza sexual. El adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. 21 de ese mismo capítulo, el verso 21. Sigue diciendo obras de la carne, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y mire lo que dice. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas que no entrarán. Está hablando de un estilo de vida que yo no quiero dejar y del cual no me quiero arrepentir. Pero a Dios no le agrada, me da mucha pena. Si a Dios no le agrada, pero yo lo voy a hacer. Ok, vive de esa manera. Cuando mueras, no vas a entrar al cielo. No vas a entrar al cielo. Primera de Corintios capítulo 6, versos del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. ¿Quiénes más no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni quiénes, ni los adúlteros, afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores. Ninguno de los anteriores que tienen por estilo de vida todas estas conductas, que no tienen ni por la mente arrepentirse de ellas, sino que las buscan con todo su corazón, ninguno de ellos entrará al reino de los cielos. Ahora, la salvación no es por obras, yo quiero dar a entender. Por eso hago mucho énfasis en el verbo practicar. El que practica la borrachera, el que practica la envidia, el que practica el homosexualismo, el que practica el adulterio, es simplemente característica de una persona que no ha nacido de nuevo, que está en tinieblas y que si muere en esa condición, por supuesto, no entrará al reino de los cielos. Pero ¿qué pasa cuando una persona que tiene ese estilo de vida conoce a Jesucristo? Mire el verso que continúa, verso 11. Y estos, ¿qué? Erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder de nuestro Dios. Cuando le entregamos la vida al Señor Jesucristo, no solo Él perdona nuestros pecados y nos da vida eterna, sino que también nos da el poder para poder vencer esas conductas y estilos de vida en nosotros. Por eso Él dice, y algunos de ustedes era homosexual, ya no es homosexual. Era un adúltero, ya no es un adúltero. Era un mentiroso, ya no practica la mentira. ¿Cuál fue el cambio? ¿Qué ocurrió en la vida de esa persona para que ocurriera ese cambio? Un encuentro personal que tuvo con Jesucristo. Jesucristo no solo salva y perdona, sino que también que transforma, cambia nuestros estilos de vida. Así como las obras de la carne son evidentes, la vida del cristiano también es evidente. No dice la Biblia que somos luz y somos sal. Somos todo lo contrario. De pronto muchos de nosotros practicábamos, éramos homosexuales, éramos adúlteros, éramos ávaros, éramos ladrones. No es nada de raro que en este contexto de iglesia muchos vengamos de ese mundo. Pero es bueno hablar en pasado, cuando hablamos como cristianos. ¿Por qué? Porque definitivamente un hombre o una mujer que haya nacido de nuevo, su vida es transformada por el poder del Espíritu Santo. Y estos erais algunos de vosotros. Características, generalidades del adulterio en la Biblia. Otra, el adulterio inhabilita al que está ejerciendo y descalifica al que aspira a hacerlo, a un hombre para el oficio de anciano o pastor en una congregación. Si él está ejerciendo el pastorado en una iglesia y cae en una conducta de adulterio, de una vez queda descalificado. Si él es un candidato para anciano o pastor de una congregación y cae el hombre, tropieza con una situación de adulterio que es evidente y pública, de una vez queda descalificado. ¿Por qué, hermano Antonio, usted es tan duro? Yo no soy duro. Es la palabra del Señor. Dios es un Dios santo. Dios ama la santidad. Mire lo que dice 1 Timoteo 3, 1 y 2. Requisitos para los ancianos y pastores de la iglesia.
Palabra fiel, dice el apóstol Pablo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es obligación, es necesario que el futuro obispo, que el futuro pastor o el futuro anciano de esa iglesia sea en primer lugar ¿qué? Que no tengan de dónde cogerlo. Ese primer requisito, ahí se resumen todos los que siguen de ahí para abajo. En él están resumidos todos los que continúan de ahí para abajo. Debe ser un hombre ¿qué? Irreprensible, no perfecto, un hombre irreprensible. Entre otras cosas que caracteriza a un hombre irreprensible como líder, como dirigente en una iglesia cristiana, que es marido de ¿qué? De una sola mujer. Es decir, sexualmente es un hombre fiel. Sexualmente es un hombre fiel. Es marido de una sola mujer. Nadie le conoce otra señora que esa. Llevo 20 años conociendo al hermano Antonio y siempre lo he visto con esa señora. Ha sido su esposa y nunca lo hemos visto con otra esposa. Es un hombre irreprensible, es un hombre sexualmente fiel. Pero si el hermano Antonio cayó en una conducta de adulterio en la iglesia, ustedes no me tienen lástima. Ustedes no me dan otra oportunidad para yo continuar en la obra del Señor. No, no necesito que ustedes opinen. La que opina ahí es ¿quién? La palabra del Señor. La palabra del Señor dice no. Ya no eres irreprensible, ya quedas descalificado, ya quedas inhabilitado. El pecado tiene consecuencias. Y en el ministerio pastoral, una de las consecuencias de ser descubierto en estas conductas es la pérdida del ministerio. Así tiene que ser. Esos son los estándares morales de la palabra de Dios. Y los que la tienen que modelar en primer lugar son los que nos paramos aquí a predicarla. Son los que tenemos que dar ejemplo. Entonces estamos hablando de adulterio. Los líderes de las congregaciones deben ser hombres y hombres sexualmente fieles. Fieles. El adulterio está en el mundo, pero el adulterio también tiene contaminada la iglesia del Señor Jesucristo. Y hoy en día un gran porcentaje de ministros del Evangelio han sido presas o han caído víctimas de este pecado tan terrible llamado adulterio. Y está por todas partes. Entonces un pastor cae en adulterio, evidente, comprobado, y permiten que él continúe en el pastorado. Dígame usted el día de mañana, él con qué autoridad va a trabajar la disciplina bíblica en un hermano o una hermana que caiga también en adulterio. Entonces se imagina cómo se vuelve la iglesia. El pastor no tiene ninguna autoridad moral. Él no es irreprensible para colocar en disciplina, para empezar un proceso de disciplina con un hermano que en la iglesia haya caído en un pecado tan terrible como esto de adulterio. Cuando un hermano cae en adulterio en la iglesia, no es para escandalizarnos, no es para menospreciarlo, no es para dejar de saludarlo, no es para burlarnos de él ni criticarlo a él. Cuando un hermano cae en cualquier pecado en la iglesia, se debe despertar en toda la congregación un espíritu de ¿qué? De compasión. Porque la disciplina en la iglesia lo que busca es la restauración, no el acabar de hundir a la persona, no. Cuando hablamos de disciplina eclesiástica, hablamos de la restauración de ese hermano nuevamente, de llevarlo con oración, con la palabra al arrepentimiento, para que él se vuelva de su mal camino y vuelva nuevamente a los caminos del Señor. Y vuelva nuevamente a los caminos del Señor. ¿Qué es adulterio? El adulterio es toda relación sexual que tenga una persona casada con otra persona diferente a su esposo o esposa. Sea otro casado, sea un soltero. Yo hago énfasis, con otra persona de un sexo diferente. Un hombre puede caer en adulterio si tiene relaciones sexuales con otro hombre. Yo eso no diría que es adulterio, yo eso diría que es perversión. Ahí lo dice la Biblia, es inmundicia. No confundamos los términos. Yo como hombre casado, si tengo relaciones sexuales con una mujer que no es mi esposa, soy un adúltero. Si yo como hombre casado tengo relaciones sexuales con una perra, con una burra, con una gallina, eso no es ser adúltero, eso es un perverso, eso es ser un inmundo, que es diferente, un depravado, que es diferente. ¿No? Tenemos que aplicar bien los términos. Se aplica el término de adúltero cuando un hombre o una mujer casados
entran en una relación de intimidad sexual con otra persona del sexo contrario que no es su esposo o su esposa. La Biblia lo califica como un adúltero, adulterio. Para entender un poco mejor el mandamiento divino de no adulterarás, observemos algunos aspectos importantes relacionados con el matrimonio. ¿Y por qué va a meter el matrimonio, hermano Antonio, si estamos hablando del adulterio? Precisamente porque adulterio y matrimonio van de la mano. No se puede adulterar si no hay matrimonio. Miremos algunos aspectos importantes para que tengamos una mejor visualización del mandamiento de no adulterarás. ¿Por qué es tan delicado? ¿Por qué produce tanto daño? ¿Por qué es tan destructivo? ¿Por qué? Porque va directamente enfocado al matrimonio. ¿Y qué significa el matrimonio? Bueno, pues el matrimonio hay que entender algunas cosas bien importantes que tengamos en claro en esta mañana. En primer lugar, el matrimonio fue instituido por Dios mismo. Dios mismo fue el encargado, el autor, el originador del matrimonio. Fue Dios mismo. No fueron los hombres, no fueron las sociedades, no fueron los congresos, no fueron los políticos. Dios mismo fue el que instituyó el matrimonio. Génesis capítulo 2, verso 24. También aparece alguna referencia al matrimonio en Génesis capítulo 1. Pero yo quiero mirar este versículo bíblico. Génesis 2:24 dice, por tanto, mire, empezando la historia de la humanidad. Cuando se escribieron, cuando se hablaron estas palabras, ¿cuántas personas habían en el mundo? ¿Cuántos? Pues supuestamente habían dos, Adán y Eva. Entonces, para ellos el Señor les dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. De ahí podemos sacar unas verdades importantes. Primero, el Señor, ¿cuál es el propósito de Dios con el matrimonio? Que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. El hombre deja a papá y a mamá y se une ¿a quién? A una mujer. La Biblia no dice que se une a varias mujeres. El matrimonio bíblico, el matrimonio que fue instituido por Dios, es un matrimonio monogámico. No es poligamia, es monogamia. Y se unirá a una sola mujer. Ahí vamos dilucidando muchas cosas. El propósito de Dios para el matrimonio es que yo me una de por vida a una sola mujer. Igual la mujer. No es que la mujer deja a papá y a mamá y se va a unir con varios hombres. No. Ella también deja a papá y mamá y se une a un hombre. Otra cosa que podemos deducir de ese pequeño versículo, que es el matrimonio entre hombre y mujer. No entre hombres con hombres, ni entre mujeres con mujeres. No, no podemos dejarnos meter ese gol en la iglesia. Tenemos que ser bien radicales con las cosas que Dios tiene bien claras en las Escrituras. El matrimonio Él lo diseñó desde un principio para ser conformado por un hombre y una mujer. Que nos amenacen, que nos insulten, que nos menosprecien, digan lo que digan. Pero es preferible honrar a Dios antes que ¿qué? Que a los hombres. Tenemos que ser radicales, hermanos, en ese sentido, cuando se trata de estas verdades tan importantes de la palabra de Dios y cuando son tan claras. Aquí no tenemos que ponernos a hacer concilios para mirar a ver si el asunto del matrimonio homosexual, ¿qué dice la Biblia? No, la Biblia es muy clara, es muy puntual. Es entre un hombre y una mujer. A lo que está escrito y punto. A los profetas y a la ley. Lo que está fuera de eso es porque no les ha amanecido, dice el profeta Isaías. Entonces, fue establecido por Dios. En segundo lugar, el matrimonio es un pacto o convenio o contrato entre un hombre y una mujer y entre ellos dos con Dios. Por eso se llama un pacto sagrado. Por eso hablamos del matrimonio como un pacto sagrado, porque es entre un hombre y una mujer y entre ellos dos para con Dios. Entre un hombre y una mujer y entre ellos dos para con Dios. Por eso lo llamamos que el matrimonio es un pacto sagrado. Malaquías 2, capítulo 14. Mas diréis, viene hablando el profeta a los sacerdotes de Israel perversos de ese entonces.
que habían desechado, habían abandonado a sus esposas y las habían dejado. Y entonces el profeta aquí, el Señor por medio del profeta, les llama la atención y les dice, mas diréis, ¿por qué? Porque el Señor nuestro Dios ha atestiguado, o sea, ¿qué papel juega Dios en un matrimonio entre un hombre y una mujer? Él es el garante de esas promesas. Él es el testigo de esos votos. A Él lo ponemos por testigo. Señor, lo invocamos. Señor, rogamos su presencia para que usted sea testigo. Y nosotros bajo juramento nos vamos a hacer unos votos de permanencia, de fidelidad, de amor en las buenas, en las malas. Señor, y todo eso lo queremos hacer en su presencia. Por eso Él dice aquí, porque el Señor nuestro Dios ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido un traidor. Ese es en el original, del leal, un traidor. Siendo ella tu compañera y la mujer de qué? De tu pacto. El matrimonio es un pacto sagrado. No es para jugar, no es para ensayar, no es para probar. De pronto te casaste con la persona equivocada, pero si te casaste entendiendo todo esto en tu corazón, ya tienes que seguir adelante con él. No hay tiempo de volver atrás, porque ya hay alguien muy importante de por medio al cual tú le juraste que ibas a cumplir esos votos y esas promesas. Y no es nada menos ni nada más que quién, que el creador del cielo y de la tierra. El pecado del adulterio es doble. El que adultera peca doblemente, primero, porque viola los votos matrimoniales que le hizo a su esposo o a su esposa. Y segundo, porque también lo hace contra Dios. Cuando una persona casada adultera o es infiel, comete un pecado que tiene doble sentido, ofende a dos partes, a la personita a la cual se comprometió, pero también a Dios al cual puso por testigo. Y en Eclesiastés capítulo 5, verso 4, esto es muy delicado de los juramentos. Más adelante en el Sermón del Monte también hay un sermón para hablar de la delicadeza de los juramentos. Pero aquí les adelanto algo. Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Por lo tanto, cumple ¿qué? Lo que prometes. Es mejor que no prometas. Es mejor que no digas nada y no que prometas y no cumplas. ¿Cómo llama el Señor a aquellas personas que violan, que pisotean, que menosprecian sus compromisos, sus promesas? ¿Cómo lo llama el Señor? Insensatos, dice. Porque Él no se complace en los insensatos. ¿Quién es un insensato? El que promete y no cumple. Y por supuesto que tiene mucha aplicación en el matrimonio, en el pacto matrimonial. Fue instituido por Dios, por lo tanto, es un pacto sagrado entre un hombre y una mujer, con Dios como testigo. Y en tercer lugar, el matrimonio es indisoluble. Por todo lo anterior, es para toda la vida. El matrimonio es indisoluble para toda la vida. Mateo 19, 5, 6. El Señor Jesús vuelve a repetir, vuelve a traer a colación Génesis 2, 24, ante esta pregunta que le hacen los fariseos. Y Él vuelve a traer a colación. Él retoma el correcto orden del matrimonio. Él dice que Él trae la idea del originador, dice, pero al principio no fue así. Y lee nuevamente de manera textual el verso 24 del capítulo 2. Y dijo Jesús, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Esto que sigue a continuación no aparece en Génesis 2:24. Es un añadido que el Señor Jesús le hace aquí. Fue muy atrevido el Señor. Él es Dios. Él estaba complementando lo que le faltó a Génesis 2:24. Lo podía hacer con toda autoridad porque Él es Dios. ¿Qué le añadió? Él dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo vas a ver en Génesis 2:24. Esto lo añadió Él ahí y lo hace con toda autoridad. Porque Él es Dios. Él fue el que creó, originó el matrimonio. En el verso griego, la parte final dice, ahí en el griego, en la parte final, dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe un hombre.
lo que Dios juntó, no lo separe un hombre. Ninguno es ninguno. Muchos matrimonios se han disuelto porque a la suegra no le gustó la mujer con que se casó mi hijo. Y se mete y se mete y se mete y se mete hasta que los hace divorciar. Ahí ella cae aquí. Esa suegrita cae aquí. Un hombre no se meta a dividir, a deshacer lo que Dios juntó. Ahí también puede caber los amigos. Muchas veces los amigos les da envidia de ver un buen matrimonio y empiezan a inventar chismes y empiezan a hacer calumnias. ¿Cómo te parece? Que ahí me pareció ver a tu esposito que tú quieres tanto. Me pareció. No estoy segura, pero me pareció. Y empieza a dañarle el corazón a ella por la envidia. Ese tipo de actitudes que pueden llevar a que un matrimonio termine en divorcio, Dios les pasa factura a esas personas. Ese cuando dice, porque por tanto lo que Dios juntó no lo separe un hombre, se estaba refiriendo a eso, a una tercera persona, llámese un familiar, llámese un amigo, que se involucre de una u otra manera para separarlos. Pero también tenía en mente muchos que quieren separar, que quieren diluir un matrimonio con el propósito de quedarse con uno de los dos. Eso ya yo le llamo la figura del amante. No busque mujer, no busque esposo ajeno, porque se va a meter en un problema bien grande. Se mete en un problema grande con Dios. Por eso dice el Señor a manera de advertencia. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Absolutamente no. En Proverbios capítulo 6, versos 27 y 29, nos da a entender algo de lo que les quiero explicar. Una tercera persona que se involucre sentimentalmente en un matrimonio para destruirlo con el propósito de quedarse con uno de ellos dos, se mete en un problema grande con Dios. ¿Quién ha visto usted una persona que haya logrado separar un matrimonio y que le vaya bien en la vida? Yo conozco personitas así en mi familia. Yo conozco personitas así, amigos, aún hasta cristianos, que de manera necia y obstinada, digo yo cristianos entre comillas, se metieron y dañaron un matrimonio. Pregunten cómo están hoy. No les va bien. ¿Sabe qué es lo que se ganan? Ruina. El juicio de Dios por destruir un matrimonio. Dice Proverbios 6:27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre sus brasas sin que sus pies se quemen? Perdón, ¿cuál es la respuesta a esas preguntas? Es un no. Por supuesto, si usted toma el fuego como si fuera una pelota de fútbol y empieza a jugar con él, sus vestidos van a empezar a arder y su cuerpo también todo se va a quemar. Se va a quemar. Se va a quemar. Si usted juega con fuego, se va a quemar. Pero mire lo que dice el verso ya para aplicarlo al adulterio, porque en este capítulo habla del adulterio. Y dice, así es el que se llega a la mujer o al hombre de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Cuando Dios habla, Él cumple lo que dice. Métase usted en un matrimonio a destruirlo y a quedarse con una de esas personas. Y cae aquí bajo este juicio. No quedará impune. No piense que va a salir limpio. No crea que va a salir bien librado quien actúe de esa manera. Quien destruya un matrimonio. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, mis amados hermanos. Satanás desea destruir todos los matrimonios y especialmente los matrimonios de los hijos de Dios. Y el adulterio es una de las armas favoritas. O sea que si yo adultero, ¿es por culpa de Satanás? No, el Satanás fue el culpable. Si yo fumo marihuana, el culpable es Satanás. Si yo me emborracho, el culpable es Satanás. Todo es Satanás. El pobre diablo es el culpable de todos nuestros pecados. No, mis hermanos, no. El diablo puede incitarnos. El diablo puede tentarnos. Pero en última la decisión la tomas tú y la tomo yo. El Señor Jesucristo fue tentado por Satanás.
Pero el Señor Jesucristo lo resistió con la palabra de Dios y no accedió a las tentaciones del diablo. El diablo nos puede tentar, el diablo nos puede incitar a pecar, pero en últimas Él sabe que la decisión depende de cada uno de ustedes. Si usted adultera, no le eche la culpa al diablo, el responsable directo es usted. Por eso las consecuencias las va a afrontar usted, no el diablo. Porque si fuera todo culpa del diablo, yo le diría a Dios, Señor, si todo es culpa del diablo, ¿por qué tendría que yo sufrir las consecuencias? Sería Dios injusto. Pero cuando Dios permite que asumamos las consecuencias, es porque nosotros somos los responsables de nuestros actos. Adulterar es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso cada uno de nosotros asumimos las consecuencias de esas conductas. El Señor Jesús en el Sermón del Monte nos está enseñando la verdadera naturaleza y propósito de la ley de Dios. Esta condiciona al hombre a obedecerla tanto externa como internamente. Para Dios son tan valiosos e importantes las acciones que se ven como los pensamientos y las intenciones que no se ven. Para Dios son tan importantes las acciones que se ven como las intenciones y los pensamientos que no se ven. No los ven los otros, pero Dios sí los ve. No lo ven los otros, pero Dios sí los ve, mis amados hermanos. Los líderes religiosos de Israel enseñaban al pueblo que el mandamiento de no adulterar se quebrantaba solo cuando de manera literal se incurría en un acto sexual con otra persona que no fuera mi esposo o mi esposa. Solamente se quebrantaba el mandamiento si la acción era literal. Si era literal. O sea, estaban enseñando el mandamiento a medias. Porque el Señor Jesucristo aquí dice, eso en cierta parte es así. Pero déjenme, yo les voy a explicar. Les voy a complementar. Jesucristo no vino a abrogar la ley. Jesucristo vino a completarla, a enseñarla en toda su esencia y naturaleza. Cosa que los líderes religiosos de ese entonces no estaban haciendo. Por eso el fiasco espiritual de la nación de Israel y de los líderes espirituales de ese entonces. Vivían solo de apariencias y el Sermón del Monte está enfocado en eso. Más que de apariencias, eso se trata del corazón del ser humano, del corazón del ser humano. Igual con el otro que estudiamos anteriormente, no matarás. Ellos decían, ese mandamiento se violenta cuando tú literalmente le quitas la vida a una persona. Pero Jesucristo dice, eso es verdad, pero va mucho más allá. Él dice, si tú te enojas contra tu hermano, eres culpable de juicio. Exacto, eres culpable de juicio. Si tú sientes ira, si tú sientes envidia, si tú sientes odio contra tu hermano, ya lo estás matando y ya estás violentando ese mandamiento que dice, no matarás. Primera de Juan 3:15, lo quiero leer porque se me pasó en la clase pasada y es muy importante. Para complementar y complementa con lo que estamos hablando del adulterio. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece, que odia, que se enoja, que se aira contra su hermano, ¿qué es? Dice la Biblia que es? Es un homicida. ¿Se da cuenta? Lo amplía, complementa la esencia de la ley de Dios. No es el acto físico, el violentar el mandamiento, no. ¿Por qué? Porque el acto físico por lo general es motivado por una intención del corazón. Por lo general. Mateo 5:28. Continuemos. 5:27. No adulterarás. 5:28. Un hermano que me colabore con la lectura mientras yo paso el agüita. Mateo 5:28. Amén. El Señor Jesús aquí complementa. Él dice, vea, no es solo llevarlo al plano material, literal, el adulterar. Yo les voy a decir algo. Con el hecho de usted desearlo en su corazón, ya adulteró con él en su corazón. Es algo interno. Es el deseo, de hecho, es más delicado el deseo interno que la acción exterior. Porque por lo general la acción exterior está motivada por el acto interno. Pero el Señor no estaba diciendo nada nuevo. Vuelvo y les digo, Jesús no estaba añadiendo ni quitando la ley.
porque eso ya estaba en la ley, ya estaba en el Antiguo Testamento, ya estaba en los tiempos mucho antes de Jesús. Ahí mismo en Proverbios capítulo 6, verso 25, el pasaje que habla del adulterio, mire, antes de que Jesús dijera estas palabras, ya la ley lo enseñaba. No era solo el acto físico, sino era la intención del corazón, era algo interno. Dice, no codicies su hermosura, ¿en dónde? En tu corazón. Lo mismo que está diciendo Jesucristo. Si usted codicia la hermosura de una mujer en su corazón, la codicia en el sentido de poder tener relaciones sexuales con ella, de poder dormir con ella, no le importa si usted sea casado o no, si usted piensa de esa manera, si usted vive con esas fantasías, con esos pensamientos en su corazón, la Biblia dice que eso es pecado, que está violentando el mandamiento que dice, no adulterarás. Yo no adultero solo cuando voy al plano físico, sino también adultero en lo interno, mentalmente, en el corazón, mis hermanos. Mire usted cómo amplía el Señor Jesucristo, cómo nos da una mayor perspectiva de este mandamiento. Hay dos aspectos en cuanto a esto. Entonces, hermano Antonio, yo ya pequé, hermano, porque yo he deseado a muchas mujeres en mi corazón. Entonces, como ya soy pecador, hermanito, entonces yo no voy a perder el tiempo, entonces yo voy a seguir embarrándola. Ya la embarré, ya voy a seguir embarrándola. No, porque de todas maneras no más con pensar, de todas maneras no más con desearla en el corazón, la Biblia dice, el Señor dice que ya soy pecador. No, pues que sea pecador completo. Entonces lo llevo a la práctica. ¿Qué piensa usted de esa propuesta? Pues yo le diría que es muy peligroso, que lo pensara dos veces, porque no es correcto esa aplicación que estás dando. Es como si yo comprara un litro de ron y me lo llevara para la casa. Y un hermano me hace caer en cuenta, hermano Antonio, usted compró ese ron con la intención de tomárselo y emborracharse. Sí, hermano, eso es pecado. Y usted diga, ya pequé de todas maneras, venga, me lo tomo. Ojo, porque es peligroso. Porque usted pasar del deseo a la práctica, las consecuencias no se dejan esperar. Ténganlo por seguro. Estás jugando con tu vida, estás jugando con tu hogar, estás jugando con tu economía, estás jugando con el ministerio, estás jugando con muchas cosas que son valiosas en nuestra vida por un capricho o por un momento. Entonces es mejor recapacitar. En vez de decir, bueno, ya la embarré, arrepiéntase y empieza a trabajar en su corazón y en su mente para que esos pensamientos no sigan guardándose en su corazón. Pero no piense equivocadamente de llevarlo a la práctica, porque las consecuencias lo van a alcanzar, las consecuencias del adulterio. Y puede ser que otro diga, bueno, hermano, pues yo al fin y al cabo entonces le hago caso a la advertencia, entonces me quedo solo con el deseo. Es que uno ve unas mujeres tan bonitas, que es difícil, hermano, es difícil uno no poder imaginarse cosas con esas mujeres. Pero eso solamente somos los hombres, ¿cierto? Las mujeres no. Las mujeres no piensan así. Las mujeres no dicen, ese hombre está tan hermoso, ese hombre está tan bonito, que qué bueno robármelo un fin de semana para Santa Fe de Antioquia. Esos somos los hombres, no son las mujeres las de esos pensamientos. No, hermano. No, hermano, entonces déjeme, yo me quedo tranquilito nomás con el deseo. Porque sí, no vale la pena tirarme el hogar, no vale la pena tirarme la relación de 20 años de casado, no vale la pena buscarme un SIDA, buscarme una enfermedad de transmisión sexual. No vale la pena eso. Pero más bien me quedo yo tranquilo imaginándome las cosas. Pues yo le diría que no, tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque en el tiempo esos pensamientos lo van a empezar a controlar y tarde o temprano lo van a llevar a pecar. Uno. Y dos, lo alejan de la presencia del Señor. Porque mire lo que dice el Señor en Proverbios capítulo 6, verso 18. Entre otras cosas que aborrece el Señor. ¿Qué más aborrece el Señor? El que maquina, ¿qué? Pensamientos inicuos, ¿en dónde? En su corazón. El corazón que maquina, ¿qué? Pensamientos inicuos. Entonces, si tú dices, yo no lo voy a llevar a la práctica, pero me voy a quedar deleitándome con esas imágenes, con esas fantasías, con esos sueños, si tú eres un cristiano, yo lo consideraría que un cristiano pensara de esa manera, pero si tú como cristiano piensas así, vas a perder tu comunión con Dios. Te vas a meter en un problema con Dios, porque Dios sí ve tu corazón. Y aquí lo dice,
Una cosa que él aborrece. Dice, el que maquina pensamientos, ¿qué? Inicuos. Y es un pensamiento inicuo, es un pensamiento perverso. El que un varón cristiano, el que una mujer cristiana, casados, estén deseando otra persona que no sea su esposo o su esposa. Esté teniendo fantasías sexuales con otra persona que no sea su esposo o su esposa. Eso es una perversidad. Eso es abominación delante del Señor que está mirando tu corazón y mi corazón. Si el Señor nos hiciera hoy una pregunta, ¿cuántos de ustedes, hombres y mujeres cristianos que hay aquí, alguna vez han deseado a una mujer o un hombre que no sea su esposo o su esposa en su corazón para tener relaciones sexuales con ella o con él? Sinceramente, yo le diría que de pronto muy pocos de los que estamos aquí hemos sido infieles en nuestras relaciones matrimoniales, literalmente hablando. Pero con honestidad, yo diría, me atrevería a decir, si alguno no lo es, yo le pido que me perdone. Con honestidad yo diría que todos los que estamos aquí, tarde o temprano, hemos coqueteado con fantasías sexuales en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Y sabe por qué nos gusta eso? Porque no lo hayamos considerado como un pecado. Porque teníamos la misma actitud de los fariseos. Como no me ven, como no lo hago, pero adentro estoy ardiendo de lujuria. Estoy ardiendo de pasiones desordenadas. Estoy ardiendo de inmundicia. ¿Por qué no crezco espiritualmente? ¿Por qué cuando leo la Biblia me duermo? ¿Por qué no me dan ganas de congregarme? ¿Por qué no me dan ganas de servir? Porque tu corazón está contaminado con el pecado. Uno no puede evitar que los pájaros vuelen sobre la cabeza, pero uno sí puede evitar que los pájaros hagan nido en la cabeza. Uno sí lo puede evitar. Puede venir el momento, el deseo en un instante, pero hermano, en el nombre de Jesús hay que trabajar, hay que comprometernos con la santidad. Y la santidad también es interna. La santidad también involucra los pensamientos. La santidad también involucra las intenciones. Entonces se dan cuenta que muchas veces nosotros como cristianos actuamos como los fariseos. Ellos decían, aquí nadie puede decir que me ha visto con otra mujer que no sea mi esposa, pero por dentro ardían de lujuria, ardían con perversidades con otras mujeres que no fueran sus esposas. Y muchas veces nosotros podemos ser así. Podemos estar ardiendo de lujuria en nuestro corazón y podemos venir a la iglesia y podemos servir en un ministerio. ¿Por qué creen ustedes que hay una gran estadística de muchos ministros del evangelio que han caído en adulterio? Porque antes de caer físicamente ya habían caído como adentro, ya eso lo llevaban adentro en el corazón. Ya estaba adentro eso en el corazón. Y es cuestión de cualquier momento que caiga y se haga evidente el pecado, mis amados hermanos. Para alcanzar la norma divina de no adulterarás, tanto las acciones como los pensamientos deben ser puros. Hermanitos, el Señor nos desafía en esta mañana. No adulterarás. Pero Señor, eso es tan difícil, de acuerdo a lo que estamos hoy escuchando. Señor, ¿cómo hago? Por favor. Bueno, Dios no nos va a dar una carga que no podamos soportar. Si Dios nos pide es porque lo podemos hacer. ¿Qué se requiere? Se requiere compromiso. ¿Qué se requiere? Se requiere disciplina. ¿Qué se requiere? Se requiere disposición. ¿Cuál? De querer agradar a Dios. Recordemos una de las bienaventuranzas que tiene que ver con este tema. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué? La limpieza de corazón tiene que ver con todo esto, hermano. Si usted es limpio de corazón en este sentido, muy difícilmente usted algún día se va a ver involucrado en una relación prohibida por Dios, en una relación de adulterio. Muy difícilmente, si usted como varón casado, si usted como mujer casada, no importa el tipo de matrimonio que esté viviendo, porque esa es otra. Muchas veces las parejas, los esposos, las esposas no nos corresponden. Nos entregamos con alma, vida y sombrero. No les negamos amor, no les negamos cariño, no les negamos cuidado, consideración. ¿Y qué recibimos a cambio? Cosas que nos entristecen, cosas que nos enojan, cosas que no nos valoran, no nos aprecian, nos insultan, no nos tratan como debería de ser. Entonces muchas veces la persona víctima de todo eso, dice, yo sí soy bobo, yo me voy a conseguir una mujer que me valore y me aprecie. No,
Yo atoro ahí como un bobito, todo lo que trabajo es para ella, mi tiempo es para ella, lo mejor es para ella. ¿Y qué recibo a cambio? Menosprecio, burla, para ella más importante las amigas que yo, para ella más importante la novela que yo, en fin, tantas cosas. Ah, yo me voy a conseguir una que realmente me valore y me aprecie. Incorrecto. Es que nuestra fidelidad a Dios, la santidad de Dios no tiene nada que ver con las personas o las circunstancias. Nada de eso. Mi compromiso es ¿con quién? En primer lugar con el Señor. Si tienes una excelente esposa, si tienes un excelente esposo, gloria a Dios. Pero si no, también gloria a Dios. Mi fidelidad es con Dios, independiente del tipo de compañero o compañera que tengan. Porque muchos los empuja al adulterio, matrimonios disfuncionales. Mucha gente realmente las encuestas que han hecho de por qué adulteró, la mayoría dice, ay, porque me pareció muy lindo. No, no, no. Porque están buscando en otra persona afuera lo que no tienen en su casa. Por ejemplo, buen trato, consideración, amor. Y no solamente hablamos de la parte íntima, porque el sexo no lo es todo en el matrimonio. Hay otras cosas mucho más importantes que la intimidad sexual. Entonces, sea cualquiera sea las circunstancias, no hay excusa para el cristiano adulterar. No hay excusa. ¿Por qué? Porque el compromiso es con quién? Es con Cristo. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Y la limpieza del corazón, perdón, no está condicionada a la conducta de mi esposo o mi esposa. La limpieza del corazón mío. No. Cada uno tendremos que dar cuenta. ¿Quién me colabora con los versículos 29 y 30 mientras tomo agüita, por favor? 29 y 30. De capítulo 5 de Mateo. Los dos últimos que restan. Ma- sí. Amén. Gracias. Una figura que toma, no lo vayamos a tomar literalmente. Porque entonces, dentro de 8 días, todos llegamos tuertos. No lo tomemos literalmente, ojo. Esto es una figura, por supuesto, de lo que el Señor Jesucristo viene enseñando. Cuando Él habla de mutilar, de sacar, mutilar la mano, sacar tu ojo, pero por supuesto está hablando en un sentido figurado. ¿Qué nos quiere enseñar este lenguaje con este lenguaje del Señor? Nos quiere hablar del dominio propio. Hay dos miembros particulares aquí involucrados. El ojo. El ojo es la fuente del deseo y la mano es la que lo ejecuta. El ojo es la fuente. Por el ojo entra. Este pecado particular empieza por lo general por la vista, por el ojo. En ese sentido el ojo es la ventana a este pecado. Cuando entra ese pecado y se aloja en el corazón, lo ejecutamos con la mano. Ya les explico algo de eso. Él no está hablando en el sentido literal de mutilar y sacarnos el ojo o cortarnos la mano, no. Él está hablando en este sentido, el Señor Jesús, para hablarnos del dominio propio que debemos tener sobre nuestros miembros, sobre nuestra vida. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? La templanza es sinónimo del dominio propio. La Biblia dice que antes de conocer a Cristo, nuestros miembros eran instrumentos de ¿qué? Eran para el pecado, para la inmundicia. Pero ahora que conocemos a Cristo, estos mismos miembros que antes estaban para tomar cerveza, acostarnos con rameras, hacer todo tipo de maldad y pecado, estos mismos miembros ahora son miembros de ¿qué? De justicia. ¿Y por qué ese cambio? ¿Por qué no sigues practicando lo mismo que antes hacía? Ya soy una nueva criatura. El poder de Dios reposa en mí. Por la gracia de Dios puedo salir adelante.
Ya si mis manos antes eran para matar, hoy son para bendecir. ¿O no? Si mis labios antes eran para insultar, hoy son para edificar. Hoy son para alentar, hoy son para animar. Si antes mis pies corrían presurosos a hacer el mal, hoy mis pies corren presurosos a hacer el bien. ¿Qué marcó la diferencia de ese tipo de vida? Jesucristo y el poder de su Espíritu Santo en nosotros. Entonces él está hablando aquí del desarrollo del dominio propio. Esos miembros, en este caso particular, que nos llevan a caer en este pecado adulterio, esos miembros que están involucrados, que son el ojo y la mano, nosotros, por la gracia del Señor, Dios nos ha dado el poder para dominarlo. Ellos no nos van a controlar, ellos no nos van a empujar a desobedecer a Dios, por el contrario, los vamos a tomar y vamos a darle dominio a esa situación, mis amados hermanos. ¿Existen alguna forma de adulterio contra el vínculo matrimonial? ¿Existen algunas formas de adulterio contra el vínculo matrimonial? ¿Cómo así? Es que hay formas, es que hay clases de adulterio y varias. Por ejemplo, la Biblia habla del adulterio espiritual. ¿Lo han escuchado? Hay adulterio espiritual. Cuando el pueblo de Dios se vuelve a los ídolos y le da la espalda a su esposo que es Dios. Eso se llama idolatría. La idolatría es adulterio espiritual. Pero también hay adulterio virtual, adulterio online, ¿cierto? La pornografía es adulterio. También hay el adulterio que está hablando aquí el Señor Jesús, el interno y por supuesto el adulterio físico. Todos estos adulterios juntos, todos estos tienen la capacidad de destruir el vínculo matrimonial. Es más, no necesitan estar juntos. Cualquiera de ellos lo hace. Y uno de ellos, por ejemplo, la pornografía. Cuando una persona sea un visitante asiduo o adicto de páginas pornográficas y es casado o casada, en el tiempo su relación con su esposo o con su esposa, téngalo por seguro que se empieza a deteriorar. Porque la pornografía es una distorsión totalmente equivocada de lo que es el sexo a la luz de la Escritura. El sexo es algo real, es algo físico entre un esposo y una esposa, por supuesto en el vínculo del matrimonio. Son cuerpos de carne, se fusionan, se besan, se tocan, se palpan, es una realidad. La pornografía es irreal. Todo es irreal ahí. Y el hombre queda metido en esa mentira. Él se imagina ahí todo es fácil. Conquistar una mujer es fácil. Dormirse con una mujer es fácil. Hacer todas esas fantasías es fácil. En cambio, con mi esposa todo es más aburrido, empezando que no se baña. No. Y empezamos a buscar justificaciones. Y cada día nos vamos metiendo más y más y más en el mundo de la pornografía. Y una de las consecuencias es que en el tiempo perdemos el deseo sexual por nuestra esposa, por nuestro esposo. Eso hace la pornografía. Destruye el vínculo matrimonial. Delicado, hermano. ¿Cómo aplicaríamos la enseñanza de Jesús con la pornografía? Saque el ojo, corte la mano. ¿Qué tiene que hacer usted con el computador, con el celular? Que son las fuentes de la pornografía por lo general hoy en día. Saque su ojo, niéguese, tenga dominio propio. Ya no más. Yo sé que la mayoría de aquí, varones al menos, hemos visto pornografía. Y tuvimos que tomar una decisión radical, sacarnos el ojo. No más. Es que no más es no más. Puede morirse de gana. Llore si quiere, pero no más. No es no. Y no necesito ponerle filtros. No es no. Porque hay programas. Bueno, y no niego que ayuden de poner filtros para páginas pornográficas. Pero es que cuando se tiene temor a Dios y cuando se toman decisiones por amor al Señor, hombre, la decisión es ya, no es para mañana ni para pasado mañana, es ya. Tomé la decisión, Señor, a partir de hoy, de cortar con eso. Mi ojo no se va a prestar para mirar y mi manito no se va a prestar para coger el mouse y buscarlas. ¿Se da cuenta? Una manera práctica de sacar tu ojo y cortar tu mano. Una manera práctica, mis amados hermanos. Estamos llamados a desarrollar el dominio propio como fruto del Espíritu Santo, mis amados hermanos. La Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y ¿qué? Y dominio propio.
¿Cómo protegernos contra el pecado del adulterio? Matrimonios, hombres y mujeres casados. Primero, estando cerca a Dios. En primer lugar, estando cerca al Señor. Entre más cerca el esposo esté a Dios, más cerca va a estar a su esposita. Entre más cerca la esposita esté a Dios, ella más cerca va a estar a su esposito. Entre más nos acerquemos los dos de manera individual al Señor, más juntos van a estar de manera íntima. En primer lugar, ¿cómo proteger mi matrimonio de una infidelidad sexual? Busquemos permanentemente la presencia y la comunión con Dios, primero. Segundo, levantemos cercas alrededor de nuestro matrimonio. Pongamos cercas, pongamos muritos, pongamos barreritas alrededor de nuestro matrimonio. Cosas tan sencillas, pero muy importantes. Por ejemplo, algunas. Nunca se reúna o nunca salga a solas con una persona del sexo contrario que no sea un pariente cercano. Cuando hablo de pariente cercano, hablo de papá, mamá o hermano. Ay, él es el hermanito de mi esposo. No. Él es un primo, pero por allá, tercero o cuarto. No. Si vas a estar sola, si vas a salir con ese hombre, entonces búscate un acompañante. Pero si es tu papá, si es tu hermanito, bueno, no hay problema. Pero cuando sea una persona del sexo contrario, no demos papaya, hermano. No salgamos con esa persona solos, no nos reunamos con esa persona solos. Y si hay necesidad de hacerlo, pues busquemos una tercera persona que nos acompañe. No demos lugar. La soledad es muy propicia para caer en el pecado de adulterio. Eso fue lo que buscó la mujer de José, la mujer de Potifar con José. Ella vio por muchas maneras que no podía y que dijo un día, necesito estar sola con este muchacho. Y sacó a todo mundo de la casa. Y cuando ella quedó sola con José en ese palacio, ella dijo, aquí fue. Pero no se dio cuenta ella de que se estaba con un hombre temeroso de Dios, con un hombre temeroso de Dios. Pero ella buscó la soledad, mis amados hermanos. Por favor, no nos creamos invencibles, no nos creamos invencibles. Este pecado de adulterio, estos pecados sexuales son tremendos y están siempre a la puerta del corazón. Pongamos cercas. Entonces, no reunamos ni salgamos con personas del sexo contrario que no sean parientes cercanos. Mucho cuidado. Una vez un hermanito se fue a pintarle la casa a una hermana. Lo contrató para que le pintara la casa. No es una mentira, es una verdad. Y él fue a pintarle la casa a la hermana y la hermana vivía sola y terminaron allá enredados. Y somos de carne y hueso, hermano. Nosotros no somos ángeles. No se crea super, mega, hiper espiritual. No. La tentación está ahí. Ante estos pecados la Biblia dice, huya, huya, no lo resista, huya. Allá se fue él a pintarle la casita y allá terminó enredado con la hermanita. ¿Se dan cuenta? Otra cerquita que podemos poner, nosotros los varones, cuidado con el coqueteo o elogios a otras mujeres distintas a su esposa. Estás bonita, qué cuerpazo, cada día te veo más linda. Mucho cuidado, eso no es correcto. Eso no es correcto de un hombre cristiano. Decirle este tipo de frases a una mujer que no sea su esposa. ¿A usted le gustaría, varón, que su esposa estuviera en la misma actitud con hombres que no fueran usted? A mí no me gustaría ver a mi esposa diciéndole a otro hombre, como estás de guapo. Me pone colorado ahí mismo. Entonces, si no me gustaría que mi esposa lo hiciera conmigo, pues ¿yo qué? Pues yo no lo hago con ella. Y mujeres, cuidado con los coqueteos o elogios que reciben de otros hombres que no sean su esposo. Por favor, si el hombre insiste, póngalo en su lugar. Dígale, por favor, me respeta. Yo soy una mujer casada y no estoy interesada en usted. Si usted no lo hace, es porque muy probablemente le está demostrando a ese hombre que usted está interesada. Que le gusta que le digan cosas bonitas otros hombres que no sean su esposo. Mucho cuidado, mujeres cristianas, casadas. Si aparece por ahí un hombrecito, de pronto a decirle lo que su esposito no le dice, tampoco se deje llevar por la emoción. Y pónganlo en su lugar si se pone muy cansón. Dígale, fulano, con todo respeto, por favor, me respetas. Yo soy una mujer casada y no estoy interesada en nada. Por favor, colócate en tu lugar. Eso es colocar cercas en nuestro matrimonio para no caer en los adulterios. Segundo,
¿Cómo protegernos? Otra manera de protegernos. Asegúrese de mantener vivo el amor de pareja, el amor mutuo entre los dos, el afecto, la intimidad sexual. Es la mejor defensa. Es la defensa más segura contra el adulterio. Es decir, cuando tenemos una excelente relación de pareja. Esa es la mejor inmunidad contra el pecado del adulterio. Cuando hay una excelente relación de pareja. Una excelente relación de pareja se trabaja. Todos los días se trabaja y los dos participan, los dos se perdonan, los dos se animan, los dos oran el uno por el otro, los dos se aman mutuamente, los dos no se niegan sexualmente, los dos son considerados, en fin, los dos han desarrollado un compañerismo espiritual, un compañerismo personal, son los mejores amigos. Cuando ese tipo de relación se caracteriza por eso, no tiene por dónde entrar el pecado de adulterio, téngalo por seguro, porque no va a estar en el corazón de ninguno de los dos fallarle a esa persona. Tercero, recuerde las consecuencias. Las consecuencias tarde o temprano del adulterio nos llegan. Y las consecuencias del adulterio, tristemente lo digo, no solo caen en la persona responsable, sino que también afecta, por ejemplo, si hay hijos, a los hijos. La persona que fue traicionada, no, levántela pues, deshecha, destruida, desanimada, depresiva, triste. Los hijos, ni qué hablar, no saben para dónde coger. Y el que lo hizo, de pronto más adelante esa relación por la cual perdió todo eso lo deja, entonces va a vivir toda la vida con sentimientos de culpabilidad, querer buscar a su esposa para volver y ya no poder. Las consecuencias nos alcanzan. No cambiemos por algo efímero y pasajero lo que por la mano de Dios hemos construido con amor, con sacrificio y con esfuerzo, que es construir un hogar. Un hogar es toda una vida para construirlo, pero se puede destruir en un momentico de pasión y pecado llamado adulterio. Tengan mucho cuidado, mis amados hermanos. Matrimonios fuertes y firmes. Hermanitos, hoy aprendimos que permanecer fiel no solo es literalmente, físicamente, sino también como del corazón. Trabajemos eso, hermanitos, por favor. Ser fiel a mi esposa, ser fiel a mi esposo no es solo acostarme literalmente con otra persona, sino hacerlo desde ¿dónde? Desde mi corazón. Job dijo, ¿qué dijo Job? Capítulo 31, verso 1 de Job. Job 31, 1. He guardado mis ojos. Sí. Mire lo que se propuso Job. Pacto hecho con mis ojos para no. Dice, hice pacto, él lo hizo, él se propuso, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues sabía yo de mirar una virgen? Ahí está hablando en el sentido de quedarnos mirando una mujer y empezar a fantasear. No. La primera mirada puede ser involuntaria. La segunda mirada la que conlleva pecado. Ojo. Job 31:1. Ore por su cónyuge. Señor, yo sé que mi esposo es desatalajeadito, es chiquitico, es gordito, pero Señor, yo te pido que no permitas que ninguna mujer me lo quite, Señor, que ninguna mujer se atraviese. Señor, por favor, guarda el corazón de mi esposo. Señor, por favor, aleja a todas esas mujeres que quieran destruir y meterse en nuestro matrimonio. Y usted también, pues Señor, yo sé que tengo una mujercita que solamente la quiero yo, pero por favor no permitas que ningún hombre enviado por el diablo ponga sus ojos para seducirla, para provocarla, para hacerla entrar en una relación de adulterio. Oremos unos por los otros, hermanos. Y enseña a sus hijos el significado bíblico de lo que es el matrimonio. ¿Eso qué implica? Que usted va a tener la responsabilidad de mostrárselo. Hijo, venga, le enseño lo que Dios dice del matrimonio. Primero, es un pacto, hijo. Segundo, es para toda la vida. Tercero, yo debo amar solo a tu esposa. Usted diciéndole eso a ellos. Y ellos, sí, papi. Pero ellos ¿qué? Eso lo va a desafiar a usted a vivir eso que les enseñó a ellos. Son ejercicios muy buenos. Aún la traición, la infidelidad y el divorcio pueden ser, ojo hermanos, usados por Dios para un beneficio espiritual. La infidelidad, el divorcio y la traición
situaciones que ninguno de nosotros querrían que ocurriera en nuestra vida, pero si ocurren, no se desespere, no se angustie, no pierda la cabeza, porque aún en medio de esas circunstancias tan difíciles, Dios tiene propósitos grandes. Una hermanita escribió lo siguiente: cuando ella se examinó y no se explicaba por qué su esposo la abandonó y la dejó por otro hombre, con sus hijos pequeñitos, se enamoró de otra y de un momento a otro se fue y los dejó a la deriva. Fueron inicialmente tiempos muy duros para ella, pero en el tiempo ella pudo entregar todo eso al Señor, y mire lo que dijo al final. Dijo: Dios es el esposo perfecto. Por medio de la pérdida de mi marido terrenal, he encontrado a mi marido celestial. Me he acercado a mi Dios celestial, a mi esposo celestial. Él es mi esposo. Cristo es mi proveedor. Cristo es mi compañía. Cristo es el papá de mis hijos. Cristo es mi sustentador. Cristo nunca me abandonará. Y coloca esta cita de Génesis 50:20. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Aún de una situación tan dolorosa y difícil como lo es una traición o una infidelidad, hermanitos, descansemos en el Señor. Que aún de eso horrible, Dios puede hacer cosas preciosas para la gloria de su nombre en nuestras vidas.